Buenos días, compañeras y compañeros de varias partes de la República. Vamos a vamos a darles a conocer un trabajo que hicimos acerca de quiénes provocan el calentamiento global. El título se llama ¿Quién le está atizando al calentamiento global? Desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump se ha dedicado a quitar regulaciones para permitir la extracción de gas de esquisto o shale mediante la técnica del fracking y a expandir las fronteras para la explotación de petróleo en zonas protegidas y santuarios. Alaska es un ejemplo de esto. Todo ello con la intención de seguir siendo autosuficientes en la producción de energía, pero ¿por qué seguir anclados a una economía basada en el petróleo, cuando en la actualidad es urgente y necesario transitar hacia la generación de energías limpias, como la eólica, la solar o la marítima? ¿Por qué continuar en este camino cuando vemos que el futuro se vuelve incierto para la raza humana debido al calentamiento global y las consecuencias que éste está provocando en nuestro planeta? ¿Por qué asume esta posición de atentar contra sus propios connacionales, más aún contra nuestro único hogar, el planeta Tierra? La respuesta es sencilla y a la vez aterradora. Las fortunas de los grandes ricos de Estados Unidos, ya sea republicanos y demócratas de alcurnia, están ligadas a los combustibles fósiles y el no continuar explotándolos les significaría la pérdida de ellas y con ello la pérdida de su hegemonía a nivel local y mundial. ¿Ha oído usted hablar de los hermanos Koch, David y Charles? Seguramente no. A veces se pregunta a uno, ¿de quién es la mano que mece en la cuna? ¿O quién le atiza al calentamiento global? Pues en Estados Unidos dos de los personajes principales han sido los hermanos Koch, lo cual ha tenido consecuencias a nivel mundial. He aquí una breve biografía de ellos. A pesar de la enorme riqueza que poseen y de la influencia política que ejercen en los Estados Unidos, los hermanos Koch, David y Charles, son prácticamente desconocidos en México y en el mundo entero. Sin embargo, sus decisiones y acciones han y seguirán contribuyendo enormemente al calentamiento global. En esta ocasión les comparto parte de los hallazgos que me encontré de estos, para unos ángeles, para otros demonios. En especial de David, quien recientemente falleció en la tercera semana del mes de agosto de 2019 en Nueva York. En el 2005 casi era inminente que el mundo se volcaría hacia la utilización de las energías renovables, debido a que la producción del petróleo había llegado a su cúspide y comenzaba su declive. De esta manera en el mundo se proclamaba el fin de la era del petróleo. Un año antes, los hermanos Koch, magnates petroleros, crearon el grupo de apoyo político Americans for Prosperity, para tratar de que todo continuara igual. Para fortuna de ellos y desgracia de la humanidad, en esos días se descubrió que bajo el suelo estadounidense había grandes yacimientos de gas de esquisto, llamado también lutitas o shale, el cual mediante la técnica del fracking podía ser extraído. Más al norte, en el sureste de Canadá, se encontraban unas arenas llamadas bituminosas, que al igual que el gas de esquisto o shale, se podían procesar en las refinerías de petróleo ya existentes, por lo cual comenzaron a construir larguísimos oleoductos para transportar esos materiales a los lugares donde estaban edificadas las refinerías. Cabe decir que de parte de la mayoría de las comunidades por donde atravesaban, se encontraban con una férrea oposición, principalmente en los territorios de los antiguos dueños de ese país, los indígenas pieles rojas. De esta manera se olvidó el impulso a la producción de energías renovables y se sumergió el gobierno de Estados Unidos en la orgía de extraer esos nuevos tipos de combustibles. Hoy en día se ha convertido en el mayor exportador de ellos en el mundo y en una amenaza real a la salud de sus ciudadanos que viven cerca de los pozos donde se extrae el gas shale, así como una enorme contribución al calentamiento climático debido a las grandes cantidades de dióxido de carbono y gas metano. Este último escapa a la atmósfera durante las perforaciones del gas shale. Hay que recordar que el metano es mucho más agresivo para la capa de ozono que el dióxido de carbono. En el 2010, la Suprema Corte de Justicia de esa nación permitió el financiamiento privado de organizaciones políticas independientes a las campañas electorales. Es así como la agrupación Estadounidenses por la Prosperidad, ahora Tea Party, comenzó a recibir ingentes cantidades de donativos para seccionar político en favor de sus donantes.
Dice un dicho mexicano que para muestra más que un botón. Durante la campaña federal del 2016, los hermanos Koch gastaron 900 millones de dólares, no para financiar a Trump, sino para apoyar a candidatos a puestos de elección, gobernantes, alcaldes, senadores, congresistas federales o estatales, etcétera, cuya misión, bajo juramento, en caso de salir electos, era la de no aprobar gasto alguno para combatir el cambio climático. De esta manera, los Koch contaron con un andamiaje consistente en un grupo de presión, el Tea Party, que dice que nada se puede hacer en contra del cambio climático porque no es real, negacionismo puro. Una oficina de relaciones públicas con tanques pensantes como la Heritage Foundation, donde se producen artículos de opinión que parecen realmente científicos y que moldean la opinión de los lectores. Y un grupo de congresistas y gobernantes que nada harán contra el cambio climático si ello requiere gastar recursos económicos. Con todo esto, ellos aseguraron que el mundo continuaría girando en torno a sus intereses. Pero eso no fue todo, ya que en base a sus aportaciones altruistas en varias universidades estadounidenses, lograron que su visión política se perpetuara entre el estudiantado. Por ejemplo, en la escuela donde donaron cientos de millones de dólares, se les concedió el privilegio de decidir a qué personal académico contratar y qué tipo de académicos promovieron. Fue los que impulsaron el capitalismo de libre mercado a ultranza. Algunas universidades donde cuentan con ese privilegio son la Universidad Estatal de Florida, la Universidad Estatal de Utah y la Universidad George Mason. Los hermanos Koch lograron aglutinar en su organización a más de 400 personajes, casi la mayoría de ellos magnates petroleros. Y con las donaciones obtenidas han estado apoyando a políticos para obtener puestos de elección popular que sirvan a sus intereses. A su vez, estos están obligados a bloquear iniciativas para impulsar el uso de las energías alternativas, así como el transporte ecológico municipal. Un ejemplo de ello es lo que sucedió en la ciudad de Nashville, Tennessee, cuando el gobierno local quiso mejorar el transporte público, invirtiendo 5.4 billones de dólares para la construcción de 5 líneas de tren ligero, el sistema subterráneo metro, 4 líneas de autobuses de tránsito rápido, 4 líneas con cruce de autobuses y más de una docena de líneas de tránsito alrededor de la ciudad. Comenzó una campaña puerta a puerta para convencer a los futuros votantes a que rechazaran el plan de tránsito diseñado por la alcaldía. Y así fue. El día de la elección, la propuesta de la municipalidad perdió 2-1. ¿Y qué ganaron los Koch? Pues que las ventas de gasolina no disminuyeron. Así de simple. El conglomerado de los Koch es un gran productor de gasolina y asfalto, aunque también fabrican cinturones de seguridad, llantas y partes de autos. También son dueños de la papelera Georgia Pacific, una de las más grandes de Estados Unidos, así como también una de las más contaminantes. Pero es en la petroquímica donde los Koch han construido su gran fortuna. Además de esta industria, ellos son los dueños de varios oleoductos, así como de una extraordinaria cantidad de acciones sobre las arenas bituminosas de Canadá. En 1996, David Koch fue diagnosticado con cáncer. Después de eso, él donó cientos de millones de dólares a los Centros contra el Cáncer y a la zona de hospitales de Nueva York. También el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el New York State Theater recibieron sus aportaciones, razón por la cual este último ahora lleva su nombre. Otro asunto donde han incursionado es en el debilitamiento de los sindicatos. Sus aportaciones altruistas también han ido a parar a grupos de derecha que han trabajado por décadas para reducir y debilitar los gremios de trabajadores, con lo cual se ha incrementado la desigualdad económica en los Estados Unidos. En las elecciones de 1980 para la presidencia de la República, David Koch participó en la fórmula del Partido Libertario como segundo de a bordo, al lado de Ed Clark. Las leyes laborales invirtieron en esto $500,000. Su plataforma política incluía el acabar con el seguro social, las leyes laborales, las regulaciones ambientales, el salario mínimo, los impuestos a las corporaciones. En suma, aplicar a rajatabla el capitalismo de libre mercado, cero regulación por el gobierno, la ley del más fuerte, ni más ni menos. Para desgracia de él,
solo obtuvieron un 1% de la votación nacional. David Koch murió a la edad de 79 años y más allá de su pregonado altruismo, por la mayoría de la prensa, nos ha dejado un mundo que se debate entre el aniquilamiento y la supervivencia, merced a su visión de hacer dinero, de acrecentar su riqueza sin importar los cómo. Esta forma de pensar es la que priva en la mayoría de los ultrarricos que controlan la política de los Estados Unidos. Vemos que a pesar de los vaticinios de los científicos acerca del futuro que nos espera por el calentamiento global, ellos continúan atizándole al asunto, haciendo los negocios como de costumbre, aferrados a seguir extrayendo combustibles fósiles, aunque nos achicharremos por su necedad, debido a que la mayor parte de sus fortunas las tienen invertidas en esta industria y no quieren perderlas, son demasiado ávaros. Hay una fábula que explica su comportamiento. Se dice que cierto día un escorpión le pidió a un sapo que lo ayudara a cruzar un río, a lo que el sapo le contestó que no lo haría porque lo picaría, a lo cual el escorpión le contestó que jamás haría eso, porque si lo hiciese, él también moriría. Con esta explicación, convenció al sapo de transportarlo al otro lado del río. Se cuenta que cuando iban a mitad del río, el escorpión picó al sapo. Este, al sentir el aguijón y que el veneno empezaba a provocarle un desvanecimiento, le dijo: ¿por qué lo haces? Sabes que si yo muero, tú también morirás. No pude evitarlo, está en mi naturaleza, contestó el escorpión. Somos adictos al petróleo, solía decir George W. Bush durante su mandato. Pero no es que sean adictos a este combustible, sino que sus grandes fortunas las tienen invertidas en este rubro y el colapso de esta industria lo llevaría irremediablemente a la pobreza. Otros personajes negocianistas que merecen ser mencionados por atizar al cambio climático a nivel mundial son el pirómano Jair Bolsonaro o Capitán Motosierra, como le gusta que le nombren, presidente de Brasil, quien dice que el calentamiento global es una conspiración del marxismo globalista que domina la ONU, y quien recientemente promovió el Día del Fuego para de manera coordinada incendiar la selva amazónica. Scott Morrison, primer ministro de Australia, quien mientras ardía su país recientemente, él se fue a disfrutar de unas vacaciones a Hawái. También se negó a clausurar la mina de carbón Adani, una de las más grandes y más contaminantes del mundo. El círculo de este selecto club lo cierra Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, quien recientemente fue mandado a terapia intensiva por el COVID-19. Espero fervientemente que este mensaje de la madre naturaleza le haya servido de lección y cambie su forma de percibir las cosas. El panel intergubernamental de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, en su informe de inicios del 2019, nos decía que nos quedaban escasos 10 años para comenzar a revertir de manera seria y responsable el calentamiento global antes de que la madre naturaleza despliegue todo su arsenal. A continuación, algunos datos sobre las consecuencias que está teniendo el calentamiento global en nuestro planeta. Elevación del nivel del mar por el derretimiento del hielo en los polos y con ello la inundación de ciudades costeras. Algunas islas del Pacífico como Kiribati, Vanuatu, las Maldivas y Tuvalu ya están siendo tragadas por el agua de los océanos. En los Estados Unidos ya comenzaron a inundarse la parte de Chicago cercana a los Grandes Lagos y partes del estado de Florida. La ciudad de Venecia se ha inundado 2 veces en este año. Las olas de calor que han llegado a Europa y Oriente Medio han provocado cientos de muertes, al mismo tiempo que los patrones de lluvia se han alterado. El calentamiento del agua en los océanos ha provocado que los arrecifes de coral se estén blanqueando y muriendo. Ya no habrá hogar para cientos de especies marinas. A mayor calor, menos oxígeno en los océanos y, por lo tanto, menos vida marina. Los ciclones, huracanes o tifones, al aumentar el calor, incrementan su poder de destrucción. Ya ha habido de categoría 5 y van en aumento. Las temporadas de lluvia, al alterarse, provocarán que haya menos cosechas y con ello más hambre. La prolongación de las sequías en muchas partes del mundo van a intensificar las migraciones masivas hacia el norte. Esa es la razón por la que Trump quiere construir un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Hoy por favor, vaya concluyendo. Por favor, sí. un minuto para concluir, por favor. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué nos toca hacer a nosotros desde nuestro ámbito?
Mientras no podamos cambiar el sistema, nos toca plantar árboles. Para eso necesitamos evitar la siembra de eucaliptos y aguacates. Cambiar nuestra dieta a una dieta vegetariana o vegana si es posible. La cría de ganado y de aves de corral en grandes hacinamientos llamados granjas industriales se alimentan con soya y maíz transgénicos principalmente para cuya siembra se talan bosques y selvas, además de usarse herbicidas y pesticidas demasiado tóxicos para la salud del planeta y sus habitantes. La cadena alimenticia diseñada a partir de este modelo de alimentación consume ingentes cantidades de combustible virgen fósil tanto para la siembra de los piensos como para la distribución, procesamiento y almacenamiento de los cárnicos y sus derivados, así como de los cereales, verduras y frutas. Hay productos comestibles que han recorrido hasta 500 metros de su hogar de origen hasta la mesa de quien los consume. Otra es impulsar la agricultura orgánica y establecer bancos de semillas criollas, así como difundir la información sobre la elaboración de abonos orgánicos. Gracias.